Es una pregunta que me hace muy seguido mi esposa. Estoy yo así, pues sin hablar, y me dicen, ¿qué piensas? ¿Y cuántos saben que es importante en qué pensamos? Bueno, hoy le he titulado a esta palabra, no pienses que no pasa nada. Porque muchos piensan en muchas cosas y hacen muchas cosas y dicen, no pasa nada. ¿A alguien le ha sucedido? Decir, no pasa nada. Te pasas un alto y no pasa nada. Y haces esto y no pasa nada. Y andas ahí haciendo cosas que no deberíamos de hacer y pensamos que no pasa nada. Pero dígale al de al lado, sí pasa. Sí pasa. Todo tiene una consecuencia. Todo, diga todo. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 20. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre la gran bendición que tenemos de la vida eterna en Cristo Jesús, de la salvación en Cristo Jesús. Habla cómo el pecado estaba en toda la humanidad desde que Adán y Eva pecaron, y el capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno y aún estando muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo? Y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí en el versículo 20 del capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo, les voy a leer en la versión Dios habla hoy. En la Reina Valera dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero Dios habla hoy, dice, la ley se añadió para que aumentara el pecado. O sea, para poder entender que estábamos cometiendo pecado. Cuando dice, no matarás y matas, no robarás y robas, no mientas y mientes, el pecado resalta mucho más. Dice, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Ahí es donde dice, sobreabundó la gracia. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6:23, la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas cuando el pecado abundó, como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Él vino a darnos vida eterna, vida en abundancia. Así que lo que Pablo está diciendo es que la gracia sobreabundó sobre el pecado. O sea, la gracia es mayor que todos los pecados de toda la humanidad. La gracia de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo es mayor que cualquier pecado. Por eso decimos que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Así haya sido lo que haya sido de lo peor, como decimos coloquialmente, el peor pecador. Pablo, ¿qué decía? Yo soy el primero, perseguía a la iglesia, perseguía al Señor. Pero cuando hay arrepentimiento, Él se complace en perdonar los pecados. Y aquí el asunto lo trata Pablo porque es algo que hoy en día está muy metido en el cristianismo, en muchos sectores. Muchos habían dicho, bueno, pues si la gracia es abundante más que los pecados, pues sigamos pecando para que haya más gracia.
Fíjate, es una manera carnal de pensar y para justificar nuestra manera pecaminosa todavía. ¿Cuántos saben que todavía batallamos con la carne? ¿Cuántos batallan aquí todavía con la carne? Pero muchos, en lugar de someter los malos deseos, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio, podemos decirle no a la carne. Pero muchos dicen, ay, le sueltan la rienda a la carne. Y dicen, pues mira, no pasa nada, es que la gracia sobreabunda. Y era una justificación incorrecta delante de Dios. Así que, ¿a poco la palabra estaría enseñando, o el Evangelio, que la salvación por medio de la fe permite que vivamos como queramos de una manera pecaminosa muchas veces? Diga, no. Es más, entender la gracia de Dios nos llevaría a una vida de santidad cada vez mayor. Porque somos santificados en el momento que creemos, pero tenemos un proceso de santificación todo el resto de nuestra vida. Ir diciendo no al pecado cada vez más. Así que la respuesta es un no rotundo. El capítulo 6 hasta el 8, el apóstol Pablo trata este asunto. Fíjate, en 3 capítulos trabaja para que podamos entender que no podemos vivir como queramos siendo hijos de Dios, siendo rescatados de nuestra vana manera de vivir. Mira, esto parece, yo no soy así. Qué bueno, me da gusto. Pero hay cristianos que no lo consideran así. Espero que tú no seas uno de esos. Yo he escuchado que no creyentes dicen, es que la salvación no puede ser tan fácil. ¿A alguien le han dicho eso? ¿Cómo que solo arrepentirse y creer está muy fácil? Les digo, pues sí, porque Dios sabe que no somos capaces de más. Y a veces muchos no son capaces ni de arrepentirse, ni de creer en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No, es que eso es muy fácil. Yo tengo algo que hacer para ganar mi salvación. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Que por gracia somos salvos, no por obras. No es por obras. Digo, ya las obras que ahora hacemos son por nuestra nueva naturaleza, porque ahora somos hijos de Dios y son para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pero nunca son para ganarnos la salvación, no es por obras. Y dicen, está muy fácil. Sí, diga, gloria a Dios. Muchos prefieren irse de rodillas, ponerse las pencas de nopal. ¿Cuántos quieren una penca de nopal? Yo puedo ir a cortar unos aquí a la caña y se las pongo. A ver qué es más fácil. Pero no. Y justificar de que es tan fácil el Evangelio. Y eso, pues dice, si sobreabunda la gracia, pues voy a vivir como quiera. Y no creyentes dicen, no, pues es que ustedes están fomentando el que la gente peque. Pero al entender lo que Jesús hizo por nosotros, nos debería llevar siempre a una consagración al Señor. Y cada vez mayor, conforme vamos siendo iluminados por la palabra, vamos entendiendo la palabra, el Espíritu Santo nos va guiando, nosotros cambiamos de vida. ¿Cuántos cambiaron del año pasado a este año ya algo? A mí el Señor este año ya me ha dado varias. Espero que a ti también. Prefiero que Él nos llame la atención, nos jale la rienda,
a que nos desboquemos y ya cuando queremos nos estamos estampando por allá. Así que ser libres del pecado no quiere decir que hagamos lo que queramos. No debemos vivir en anarquía, hermanos. Hay cristianos que viven en anarquía, haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos piensan que está bien, aunque vaya en otro sentido de la palabra de Dios. Si tú le das poquita chance a la carne, ¿qué hace? Avanza más. La carne es tremenda, así que no le des ninguna oportunidad. Y luego el capítulo 6, vuelve el apóstol Pablo a decir en el versículo 1, ¿qué diremos entonces? Te lo voy a leer yo en Dios habla hoy. ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Y ahí responde inmediatamente, claro que no. En la Reina Valera dice, en ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecados? Diga, no. Ahora, cuando eventualmente pecamos, Primera de Juan dice que si confesamos nuestro pecado delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y seguir caminando con Él. Así que no hay ninguna forma de que la palabra o el Señor diga, pues ya te salvé ahora, haz lo que quieras. No. No podemos, diga, no podemos. Eso dice el apóstol Pablo, no podemos. Más adelante dice, no tienes por qué hacerlo, porque Él quitó el dominio del pecado de nuestras vidas, los versículos 12 al 14. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ahora somos siervos de la justicia, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué gran honor ser esclavos, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no podemos, no tenemos por qué, no debemos darle nada de oportunidad a la carne ni volvernos al pecado, porque si no, entonces el pecado vuelve a ganar terreno en nosotros. Diga, al enemigo no hay que darle ni poquitito de terreno. Si tú le abres poquito la puerta a un ratón, ¿qué hace? Se mete y hasta la cocina, literalmente. Se mete hasta lo más íntimo. La cocina es uno de los lugares, aunque la recámara también, pero es uno de los lugares íntimos de la familia. Ahí nos juntamos, ahí tomamos los alimentos, ahí tomamos el cafecito, ahí platicamos, etcétera. Bueno, al pecado, si le abres poquito la puerta, se va a meter y al rato te va a estar controlando. Pero nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no debemos. Y termina en este capítulo 6 Pablo en los versículos 20 y 23 diciendo, mejor será que no lo hagas, porque puedes acabar en un desastre. Mira, la Biblia nos muestra casos donde, por ejemplo, uno de los compañeros de Pablo, allá a Timoteo le dice, Demas me ha abandonado amando más a este mundo. ¿Qué significa eso? Que le dio rienda suelta a la carne.
Y viendo todo lo que Dios hacía a través de Pablo y a través de ellos, él andaba con Pablo. Pero dijo: Pablo, tú síguele, tú estás bien para eso. Yo me voy para acá. ¿Y qué dice Juan acerca del mundo? No ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos pecaminosos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vas a permanecer para siempre? Así que no podemos, hermanos, porque Jesús murió por nuestros pecados, murió como nuestro representante en la cruz. Él no solo fue nuestro sustituto, murió en nuestro lugar, eso dice la Biblia, pero Él nos estaba representando a ti y a mí en esa cruz. Ahí estaba Rito Llamas, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Josefina, ahí estaba Petrita, ahí estábamos en la cruz. Él nos representó y todos los pecados fueron cargados sobre Él. Así que no podemos, hermanos. No, es que yo quiero que la gracia abunde. Ya sobreabundó sobre nosotros, hermanos. Él murió y nosotros morimos juntamente con Él. Eso enseña la Biblia. Y juntamente con Él, ¿qué? Resucitamos. Después lee Romanos 5 y 6 juntos, ahí hasta el 8. El versículo 3 de Romanos 6 dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. ¿Una vida qué? Nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros ya pasamos de muerte a vida. Ya tuvimos una primera resurrección. La segunda resurrección, ¿cuándo es? Cuando nuestros cuerpos sean levantados y sean transformados al cuerpo semejantes, parecidos al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo: ay, Señor, qué glorioso va a ser eso. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 dice: sabemos que lo que antes éramos, ¿qué éramos? Ay, hermano, mejor ni me acuerdo. Muchos como que gozan acordándose. Una cosa es cuando damos testimonio de cómo éramos y cómo somos ahora. Pero hay algunos que siguen como recordando las guayabas y los pepinos de Egipto y todo eso. No, eso ya. No, nada más cuando se requiera para que vean de dónde nos sacó el Señor. ¿A cuánto lo sacó de algo no muy bueno? Porque si alguien dice: yo era más o menos bueno, no es cierto. No hay justo ni a uno no. Con un pecado, con una transgresión, te haces culpable de todos los pecados. Así que nadie debe andar ahí diciendo: yo no era tan malo como mi compadre. Sí, fariseo. Eso hizo el fariseo ahí, ¿no? Qué bueno que no soy como este publicano. No, todos éramos horriblemente pecadores delante de Dios. No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo.
para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Versículo 7, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. A ver, el que se muere, ¿puede seguir pecando? No. Aunque el compadre le lleve la botella de tequila que le gustaba, la 1800 o no sé cómo se llaman ahora, y se la pone ahí delante en la caja y le dice: compadrito, te traje lo que más te gustaba. ¿Qué hace el compadrito? Y nomás porque lo maquillaron se ve más o menos, pero está. Compadrito, esto no puede pecar más. Nosotros hemos muerto al pecado, no debemos pecar. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero nosotros tenemos que agarrar las riendas de nuestra vida. Ponle freno a tu carne, ponle freno, o bozal cuando menos. A veces me gusta más el bozal, porque cuando el caballo, la mula o el burro no obedecen con el bozal simple, ¿qué hace uno? Mira, el bozal lleva aquí en la boca y le jalas y algunos entienden. Como tú, yo no entendía. Entonces, otra forma de darte un jalón más con el bozal es el nudo que va acá en toda la boca, se pone solo en el labio superior, valga en la trompa, y se le pone ahí el bozal, y cuando le das el jalón, ¿qué crees que hace el caballo? ¡Y! Hasta relincha, el burro hasta rebuzna y obedece. ¿Cuántos quieren un bozalito? Yo sí le digo: Señor, jálale. Porque a veces pensamos que estamos muy bien, ¿a poco no? Ah, no, yo estoy bien. Te digo como el fariseo ahí. Mira, yo, Señor, qué bueno que no soy como los otros gentiles. Yo oro todos los días, ayuno, diezmo de todo, hago esto, hago aquello, bien presumido. Y el publicano, ¿cómo estaba? Con un corazón contrito y humillado. Oh, Señor, perdóname, he cometido pecado, límpiame de mi pecado. ¿Quién fue justificado? El arrepentido, el que reconocía su condición. Y mira, no vamos a dejar de batallar con esta carne mientras vivamos aquí. ¿Sí sabías que aquí vamos de paso nada más? Que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, ¿por qué te afanas tanto por las cosas de este mundo? Y no digo que no trabajes, no digo que no le eches ganas, no digo que no hagas, no, sino que muchos se afanan tanto por las cosas de este mundo que ahí está su corazón y su mente y todas sus fuerzas. No, eso es una pequeña parte porque se va a acabar. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Gloria a Dios, hermanos. Pero si has muerto con Cristo, si no, no. Aunque vengas a la iglesia, aunque des, aunque seas lo que eres, no. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Hebreos, el escritor de Hebreos dice: con un solo sacrificio hecho una vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Así que la muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios.
¿Cómo debemos vivir nosotros? Igual para Dios, para nuestro Padre Celestial, glorioso Padre Celestial. Así también ustedes, y me incluyo, o sea, el mensaje es así. Así también ustedes, y ahí estoy incluido yo, considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal. ¿Dónde es donde actúa el pecado? Porque mira, si tú has nacido de nuevo, tu nueva naturaleza está separada para el Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Estamos en el cuerpo de Cristo. Pero ¿con qué batallamos? Nuestro cuerpo. Así que el pecado, no dejemos que el pecado siga dominando en nuestro cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado, hermanos, como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. En la Reina Valera dice, sino a la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahí es el punto. Muchos han abusado de la gracia de Dios. Dice, no, pues mira, para que sobreabunde la gracia, pues yo voy a seguir pecando. Bueno, vamos a ver una historia en la Biblia de alguien que pensaba que no pasa nada. ¿Todavía sigues pensando que no pasa nada si pecas? Pregúntale al de al lado, ¿y tú? Jueces capítulo 13. Mira, aquí vemos lo que estábamos hablando de Romanos. Y Pablo en los Corintios dijo que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas ¿para quién? Para nosotros, para que aprendamos de ellas y no hagamos lo que el pueblo de Dios hizo. Así que aquí en Jueces capítulo 13, del versículo 1 al 3, encontramos por séptima vez en el libro de Jueces que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí vemos cómo tenemos esa tendencia a hacer lo malo delante de Dios. No entendemos tan fácilmente. Ellos ya habían pasado por opresión de los enemigos. Antes de aquí está Gedeón. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor? Los liberó a través de Gedeón. Pero otra vez encontramos que volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Bueno, ¿debemos aprender de eso, sí o no? Y en esta ocasión los filisteos tuvieron al pueblo de Israel por 40 años sojuzgados. ¿Son poquitos o muchos? Son muchos 40 años. Algunos de los que estamos aquí ya no vamos a vivir 40 años. Imagínate 40 años bajo el dominio, la opresión de los filisteos. Hasta este punto es la opresión más larga que había sufrido el pueblo de Israel. Después son llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. En Egipto estuvieron ¿cuántos años? 400. Pero aquí ya habían sido liberados,
ya les había entregado el Señor la tierra y Él estaba con ellos, los había liberado de Egipto, pero volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Así que el que crea estar firme, cuide que no caiga, hermanos. Todos los días debemos vivir alertas. Por eso Pablo dice que nos dio la armadura de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Pero también debemos cuidarnos de nosotros mismos, de nuestra carne. Uno de nuestros peores problemas es de que pensamos que somos ya muy buenos. Y no. Bueno, solo hay uno. Está en el cielo, hermano. Así que estaban ellos, no lo puedo leer todo porque son 3 capítulos, pero ustedes lo leen, hermanos. Entonces vemos que el Señor tiene misericordia. Y entonces dice que se le apareció el ángel de Jehová a la esposa de Manoa. Son los papás de Sansón. Yo creo que todos han escuchado de Sansón, ¿no? Es una historia que aún muchos que no leen la Biblia y que no son creyentes saben de Sansón. Y entonces el ángel de Jehová aquí en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Dios es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, y el que se manifestó desde el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento como Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Entonces se apareció el ángel de Jehová a la esposa de Manoa, eran de la tribu de Dan, y le dijo que iba a tener un hijo. Ahora, no da el nombre de la esposa de Manoa, menciona al papá, pero ¿cómo, en qué condición estaba la esposa de Manoa? Era estéril, no tenía hijos. ¿Cuántos saben que Dios se complace en hacer milagros donde todo el mundo dice ya es imposible? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista también? ¿Se acuerdan de el profeta Samuel con su mamá, Ana? Que no podían tener, obviamente todos saben de Sara, ¿no? Y Abraham. Así que muchas veces un vientre estéril es el lugar donde Dios hace cosas maravillosas. A veces estar en el desierto, estar en tiempos de dificultad, puede ser el tiempo propicio para que Dios muestre sus maravillas en nuestra vida, hermanos. Dios de lo que no produce nada hace que produzca. ¿Qué hizo en el desierto con el pueblo de Israel? Les mandó maná, alimento por 40 años. Cuando querían carne y se emberrincharon, así como nosotros a veces. Le pidieron carne, ¿se acuerdan? Decían, no, ¿cuándo nos puede dar Dios carne en el desierto? Pues ahí no había ganaderías, ni había supermercados, ni había carnicerías. Imagínate, para aproximadamente 2 millones de personas. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos. Y que les manda con un viento un montón de codornices. ¿Cuántos han comido las codornices? Ay, con ajito o chile guajillo, como doradas, asadas. Roxana dice, pues no hay que comerle, cómete la pechuguita, tiene más carne. Pero las piernitas también tienen su muslito también. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Cuántos tienen aquí un imposible? Yo tengo varios, pero sigo clamando a Él porque sé que para Él no hay nada imposible. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces el Señor le dice a la mujer de Manoa, versículos 4 al 7, que este hijo sería nazario desde su nacimiento hasta el día de su muerte. No debería beber vino, ni comer uvas, ni pasas, nada del producto de la vid.
ni cortarse el pelo. Eran señales. ¿Qué es un nazareo? Es alguien separado, consagrado a Dios. Hombre o mujer, era separado para Dios. Algunos, como en este caso, fueron desde su nacimiento. ¿Se acuerdan de quién más? Samuel, desde su nacimiento. Juan el Bautista, también. Pero había otros que en determinada edad se consagraban al Señor. Algunos creen que Ana, la mujer aquella que estaba en el templo cuando Jesús nació, ¿se acuerdan? Había dos ancianitos ahí. Uno de ellos era Ana. Se cree que después de quedar viuda hizo un voto para ser nazarea al Señor. Si quieres, después lees número 6, ahí habla de todo lo que debía considerar el que quería ser nazario al Señor. No debía tocar nada inmundo, ningún muerto, ni aunque fueran sus papás. Debía cuidarse de cualquier cosa que lo contaminara. Pero no se apartaba de la vida social, vivía en familia, pero servía al Señor, estaba al servicio del Señor. Y una de las señales era no cortarse el cabello, porque cuando había un duelo, una muerte, una desolación, ¿qué hacían? Se rapaban como señal de duelo. Así que Manoah no entendía quién era el ángel de Jehová. Mucha gente hoy no entiende quién es Jesucristo, hermanos. Piensan que es uno más, un mediador más. Hay un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres, se llama Jesucristo. Muchos no entienden que su sacrificio es suficiente para salvar a toda la humanidad. Con un solo sacrificio, uno solo, porque fue perfecto y para siempre. Muchos no entienden quién es Jesucristo. Aquí Manoah no entendía quién era el ángel de Jehová. Pensaba que era un hombre igual que nosotros. Y le dijo: déjame prepararte un cabrito para que comamos juntos. Pero él pensaba que era un buen hombre simplemente, y que le había llevado alguna palabra de Dios o una profecía. Pero no, era el Hijo de Dios manifestado. Y el ángel de Jehová no quiso comer con Manoah, sino que le dijo que ofreciera el cabrito como holocausto a Jehová. Y entonces Manoah como que dijo: ¿quién eres que rechazas mi comida? Versículo 18, Manoah le preguntó al ángel de Jehová su nombre y le dijo que él era admirable. ¿Cuántos creen que es admirable el Señor Jesús? De hecho, es uno de los nombres que se le da al Señor en Isaías capítulo 9, cuando Isaías profetiza que un niño nos es nacido. Dice: y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el Señor le estaba diciendo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que soy admirable. Y entonces Manoah ofrece el sacrificio a Jehová, y el ángel de Jehová subió al cielo en la llama del altar. Y Manoah entonces probablemente entendió y dice que se postraron en tierra y adoraron al Señor. Jueces 13:24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol.
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre sus siervos, sobre los siervos de Dios. Pero ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben que somos más bendecidos? Él vive en nosotros. Pero eso nos compromete y nos debe hacer reflexionar profundamente. A donde tú vas, va el Espíritu Santo. A donde tú hablas, Él te escucha. Mira, muchos se están preocupando por lo que piensan los demás y no se preocupan por lo que Dios piensa de nosotros. Ay, no, es que no quiero que sepan mis papás, pero ya sabe Dios. No quiero que sepa mi esposa, ya sabe Dios. No quiero que sepa mi esposa, ya sabe Dios. Y hasta al pastor le echan la culpa, no quiero que sepa el pastor, ya sabe Dios, hermanos. Por favor. Y el Espíritu empezó a manifestarse. Mira, pocos hombres en la Biblia encontramos con este contraste entre la fuerza y la debilidad, porque físicamente Dios le dio una fuerza impresionante por la manifestación del Espíritu Santo, pero era muy débil en su mente y en su corazón. Era débil en su carne. Por eso te lo digo, no pienses que no pasa nada. Aprendamos de lo que Dios nos dejó aquí en las Escrituras. Nos dejó estos ejemplos para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo mismo que Sansón. Voltea y dile al de al lado, ay Sansón, o Dalila. A veces nos sentimos más fuertes que Sansón. No, vamos a ver qué. Así que cuando hablamos de Sansón, todos pensamos normalmente en su gran fuerza. Mira, Jueces 14, 5 al 6, mató a un león solo con sus manos. O sea, un león joven, muy agresivo, lo atacó y con sus manos lo mató. ¿Alguien se atrevería a enfrentarse a un león? Ni a un gato. A veces son muy bravos los gatos cuando se enojan. Imagínate un león con esa capacidad que tienen en sus garras, en sus fauces, en su cuerpo, que es bastante pesado. Bueno, Sansón lo mató con sus manos solamente. Después, Jueces 14, versículo 19, mató a 30 filisteos sin que nadie lo ayudara. En el contexto de que estaba comprometiéndose con una filistea, diga, ay, las filisteas. Y estaba en la fiesta, hizo ahí una apuesta tenía 30 amigos filisteos para hacer la fiesta. Cuidado cuando te juntas con los filisteos. No digo que no hablemos con los no creyentes, debemos hablar, pero para que conozcan a Cristo, hermanos, que vean algo en nosotros, algo diferente. Porque si nos comportamos igual que ellos, pues no. El apóstol Pablo dijo, yo no les dije que no se junten con los no creyentes, más bien les dije que no se junten con los que se dicen creyentes y son peor que los no creyentes, viven como si no tuvieran a Cristo. Así que Dios le dio una fuerza impresionante. Mira, cuando vinieron a querer matarlo, los filisteos, porque hizo una matanza de filisteos. Dice que los hirió en el muslo y mató a muchos filisteos. Y pues los filisteos dominaban sobre ellos, se enojaron. Y vinieron 3,000 filisteos a buscarlo para prenderlo porque lo iban a matar. Y entonces, esto está en Jueces 15, 14 al 16. Dice que vinieron los filisteos y como Israel todavía estaba sometido a ellos, pues tuvieron temor y sabían dónde estaba Sansón. Les dijeron, pues entréguenoslo y no les haremos daño a ustedes, solo queremos a Sansón. Y fueron los ancianos del pueblo de Israel y le dijeron, vienen contra ti, Sansón.
Y Sansón entendió y les dijo, miren, solo les voy a pedir una cosa, no me maten ustedes, entréguenme a los filisteos. Dijeron, está bien, lo amarraron con 2 cuerdas nuevas, o sea, bien amarrado, como doble esposas cuando aprenden a un criminal. Y lo llevaron ante los filisteos. Y cuando estaba ya ahí rodeado por los filisteos, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y dice que rompió las cuerdas nuevas como si fuera estopa quemada. Ya muchos ya ni conocen la estopa, ¿sí? Pero tú le prendes un cerillito y ¡pum!, se va rápido. Y dice que no tenía armas, pero estaba por ahí una quijada de burro. Y tú conoces la historia, es muy famosa. Con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer cosas impresionantes? Porque en él no estaba la fuerza. Y luego tuvo, imagínate, matar 1000 filisteos a quijadazos. Dice que los demás huyeron y él acabó agotado y sediento y clamó a Dios. Y dice que abrió una fuente ahí en el monte y de ahí tomó agua hasta saciarse. ¿Cuántos quieren hacer ese tipo de exhibiciones? Después, en una ocasión, Jueces 16, del 1 al 3, fue a visitar a una ramera. Ahorita vamos a hablar de eso. Estoy hablando de sus exhibiciones de fuerza y de poder. Y dice que los de la ciudad dijeron, aquí lo tenemos, ahora es cuando lo podemos matar. Y entonces dijeron, en la mañanita, en cuanto se levante ahí, lo matamos. Pero él dice que durmió hasta medianoche, se levantó, sabía que estaban esperándolo, y fue y arrancó las puertas de Gaza, de la ciudad de Gaza, con todo y sus columnas y sus cerrojos, se las echó en el hombro, así como ahora cargamos la mochila a los chavos, ¿no? Que se le echan al hombro. Agarró esas puertas impresionantes con sus columnas, con sus cerrojos, se los echó al hombro y dice que se las llevó subiendo una colina y una distancia de 60 kilómetros. ¿Sería su fuerza natural o era la fuerza sobrenatural de Dios? Yo ahorita si me dan a cargar un garrafón de 20 litros y subirlo una colina y 5 kilómetros, les digo no. Mejor tomo del río allá arriba. 3 veces escapó de la traición de Dalila. Rompió lo que le había, con lo que, porque ustedes se acuerdan, le amarró las manos y lo rompió con una facilidad. Nuevamente le pusieron de lino y también lo rompió. Y luego le dijo, si me hacen trenzas, ahí dice guedejas en la Biblia, y me amarran las guedejas al telar con la tela, pues ahí me van, ya no puedo hacer nada. Y dice que sacó el telar y todo, pero sus debilidades eran un gran problema en Sansón, y las tuyas y las mías pueden ser un gran problema. ¿A cuánto les ha dado victorias el Señor? Espirituales y naturales, y nos da nuevas fuerzas, y a veces estamos enfermos y Él nos levanta de la enfermedad y hace maravillas en medio de nosotros, hermanos. Pero ¿y qué con tus debilidades? Sansón pensó que por todas esas victorias podía hacer lo que quisiera y no pasaba nada. Mira, fue desobediente al Señor. El Señor les dijo que se casaran entre las familias de ellos, entre las tribus de ellos, no con extranjeras. ¿Y qué fue lo primero que hizo?
poner sus ojos en una filistea. Ahí estábamos en Jueces 14, del 1 al 7. Y sus papás le dijeron, no, Sansón. ¿Y qué hizo? No, se montó en su macho. Y dijo, no, yo quiero esa filistea, esa me gusta. Dígale al de al lado, no todo lo que brilla es oro. Ay, es que está guapísima o está galanísimo. No, hagamos las cosas como Dios dice. Así que desobedeció a sus padres, pero desobedeció a Dios. Era terco. No, yo me quiero casar con ella. En el versículo 4 muchos dicen, mira, pues Dios estuvo de acuerdo, porque el versículo 4 del capítulo 14 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Pero Dios nunca va a transgredir lo que él ya ha establecido, sino que Dios utilizó la terquedad de Sansón para castigar a los filisteos, pero Dios nunca aprueba el pecado. Dios nunca aprueba la desobediencia. Así que me gusta la filistea y ahí. Y luego cuando iba para desposar a esta filistea, cuando regresó, porque hizo la fiesta de 7 días y regresaron, y luego regresó ya para desposarse con ella, en el capítulo 14, versículo 9 en adelante, dice que regresó y iba con sus papás, se desvió un poco y encontró al león que había matado con sus manos. Y encontró ahí en el cuerpo del animal muerto un panal de miel. Y muchos dirán, qué bendición de Dios, le dio alimento. Pero el voto de Nazareo decía que no tocara nada inmundo. Un cuerpo de un muerto, fuera persona o animal, era contaminarse. Pero él no solo hizo eso, sino que agarró el panal de miel del animal muerto y empezó a comer. Y luego les llevó a sus papás, engañó a no les dijo dónde estaba. Él, en parte aquí ya había desobedecido el voto de Nazar, al contaminarse con un animal muerto y además comer de algo que estaba sobre ese animal muerto. ¿Iba bien Sansón? Digan, no. Aunque Dios se manifestaba, mira, hoy en día muchos piensan que porque Dios hace milagros, todo está bien. Dios es bueno, a veces hace milagros, pero Dios ve el corazón. Hay gente que dice, no, es que, mira, si Dios está haciendo esto, es que Dios está con ellos. No necesariamente. Dios está en contra de todo lo que se hace desviando a la gente de su palabra. Dios está en contra, aunque a veces siga bendiciendo y haciendo milagros. Tenía un mal carácter Sansón. Dígale al de al lado, ¿y tú? Ay, ¿cuántos batallan con el carácter? Yo sí, hermanos. Y luego fíjate, bueno, tú lees la historia, cuando regresó a casarse ya el padre le había dado la esposa a otro y fue donde hizo una matanza de filisteos. Pero en el capítulo 16, versículo 1 y 2, fue a esta ciudad de Gaza. ¿A cuánto le suena ese nombre ahorita en las noticias? Bueno, ya existía. Y dice que fue y se metió con una ramera. ¿Qué es una ramera? Una prostituta.
Diga, qué terrible, Sansón. No era lo que Dios esperaba de él. ¿Cuántos estaremos haciendo lo que Dios espera de nosotros? Viviendo como Él espera que vivamos. Ya leímos Romanos 6, hermanos. Y al final, Sansón va y se enamora de otra mujer que no era del pueblo de Dios, conocida por Dalila. Y la historia se escucha, Sansón y Dalila, ¿no? Y los filisteos, cuando supieron que estaba enamorado de Dalila, fueron con Dalila y le dijeron, te vamos a dar mucho dinero. Diga, cuidado con el dinero. Mira, hoy en día cuántas maldades se cometen por dinero. Casi la gran mayoría. Dinero, fama, poder, etcétera. ¿Quién ofrece esas cosas? Diga, el enemigo. ¿Se acuerdan a Jesús qué le ofreció? Dinero, poder, fama. Si postrado me adoras, le dijo, todo te voy a dar. Si postrado me adoras. Y Jesús nos enseña y le dijo, también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y no digo que no, Dios no quiera que tengamos cosas, bienes, pero debemos considerarlos como que son cosas, dinero, bienes, que no te vas a llevar nada. Son temporales. Y las cosas que Él nos ha dado acá son eternas, hermanos. Así que vinieron y le dijeron, convéncelo. ¿Y cuántos saben que cuando te alejas de Dios pierdes la vista espiritual también? Y ella empezó a preguntarle, ¿cómo? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Se acuerdan? Y pues él le dijo estas tres, no, si me amarran con unas cuerdas nuevas y si me hacen esto, y al final 3 veces. Y él pues no le decía la verdad. Pero al final, Jueces capítulo 16, del 6 al 14, dice que dejó de resistir con Dalila. Y le dijo, la verdad es que yo estoy separado para el Señor y no debo raparme. Si me raparan, perderé mi fuerza. Ahora, ¿el cabello era el motivo de su fuerza? No. Era la muestra externa de que estaba consagrado al Señor y que el Señor era el que le daba la fuerza. Su relación con Dios es la que le daba la fuerza. Hoy en día tu relación, mi relación con Dios es la que nos da la fuerza para resistir y seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Entonces Dalila dice que lo recostó en sus rodillas. Y yo les he dicho, cuidado con las rodillas de una mujer que no teme a Dios. Y ahí le empezó a alisar. Ay, Sansoncito, Sansoncito. Como ya tenía las 7 guedejas, dice que vinieron y lo raparon. Fíjate cómo se sentía autosuficiente, sabiendo que estaba en medio de un pueblo que lo quería matar, con una mujer que no amaba a Dios, no respetaba a Dios. No pasa nada. Diga, sí pasa. Y vinieron y le raparon, más fácil le cortaron el cabello. Mira, más pudo Dalila que 1000 filisteos contra él. Y cuando Sansón despertó y trató de usar su fuerza, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Perdió la sensibilidad espiritual. Hoy en día muchos cristianos han perdido la sensibilidad espiritual, de tal manera que van a lugares donde les dicen cosas que van aún en contra de la palabra de Dios,
que van en contra de nuestro Señor Jesucristo y no ven y no oyen. Y yo digo, ¿qué no ven? ¿Qué no oyen? No ven y no oyen. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no vean, para que no escuchen. Le dio su secreto a su enemigo. Tenía una autoconfianza impresionante. Y vuelvo a lo que dijo Pablo: el que crea estar firme, cuide que no caiga. No, a mí no me pasaría eso. ¿De veras? ¿Y qué tal si te pasa lo que le pasó a José? No, yo haría lo mismo que él, correría. ¿De veras? ¿Y qué pasaría si te pusieran ahí un montón de billetes y te dijeran, solo fírmale aquí, solo hazte de la vista gorda o esto, aquello? No, yo no lo aceptaría. ¿De veras? ¿De veras? Sansón fue arrogante, tenía excesiva confianza en él. ¿Y qué? Descubrió que Dios lo había abandonado. ¿Nos esperaremos hasta descubrir que Dios ya nos abandonó? Mejor revisemos, ¿no crees? ¿Cómo estamos en nuestra vida? Lo agarraron y le sacaron los ojos. Una muestra de la ceguera espiritual que ya tenía. Y lo pusieron a moler grano ahí en prisiones. Y se burlaban de él los que antes le temían. Imagínate si tú y yo caemos así en nuestra arrogancia, autoconfianza, y no hacemos caso a la palabra de Dios. Se van a burlar todos los que nos... Ay, no, que muy cristiano. No decía que esto y que aquello y que esto otro y que aquello otro. Se burlaban de él. Y los filisteos organizaron una gran fiesta para adorar a su Dios y lo trajeron como si fuera un payaso para divertirse con él. Y lo tenían ahí y decían, ¿se acuerdan de aquel que atemorizaba a Gaza? Mírenlo, encadenado a las pilastras del palacio. Y solo tuvo una cosa que le pidió más al Señor. Y le dijo, Señor, permíteme tomar venganza. Pero fíjate, no dijo, quiero que tu nombre sea exaltado. Tomar venganza. Era carnal. Y Dios dijo, bueno, aquí les voy a dar a los filisteos otra lección. ¿Se acuerdan una ocasión que llevaron el arca, la única vez que capturaron el arca? ¿Qué pasó con Dagón, el dios de los filisteos? Metieron el arca en el templo de Dagón y ¡pum!, al suelo. Y fueron y lo levantaron. Ay, pobrecito de Dagón, hay que levantarlo. Y al día siguiente, ¡pum!, otra vez. Pero sin cabeza y sin manos. El Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios, hermanos. No hay nadie que se mantenga de pie delante de Él. Ninguno de sus enemigos. Y Dios les dio una lección nuevamente a los filisteos y les dio la fuerza que necesitaba y tumbó las dos columnas. Y dice que había 3,000 en la terraza de arriba filisteos, una multitud, y abajo otra, todos los príncipes de los filisteos. Y mató más en ese día filisteos que en todos los demás años que él fue juez 20 años sobre Israel. ¿Cuántos quieren un juez así? Ay, hermanos, diga, así pasa. No podemos jugar con el pecado. No podemos desobedecer al Señor y pensar que saldremos impunes. La impunidad está en todo el mundo. A veces pensamos que solo en México. No, en Norteamérica, también en Estados Unidos hay impunidad.
que los que hacen maldades no la pagan aquí, se salen con la suya, pero un día estarán delante del Rey de Reyes y ahí nadie se escapa. Así que no pensemos que no pasa nada. Ay, yo llevo mi cristianismo como a mí se me antoja. No, es como Dios dice, no como nosotros pensamos, nos imaginamos o creemos. No, es que mira, de todos modos me va bien, gano dinero y oro por enfermos y se sanan y hago esto y hago aquello. Puede ser que estemos como Sansón y vamos en descenso, pero pensamos que vamos de subida nosotros. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dígalo conmigo, de ninguna manera. No. Si por el pecado murió Jesús por nosotros, ¿cómo volveremos a embarrarnos ahí? ¿Cuántos dicen, perdónanos, Señor? Ponte de pie. A Sansón le pasó lo que la Biblia dice, el que vuelve al pecado. El pecado ata, ciega y te pone a moler grano, como un animal. Porque los caballos y los bueyes eran a los que ponían a moler el grano. Te lleva a lo más bajo. Así que todavía estamos a tiempo de recapacitar y reaccionar, hermanos. No pensemos que nosotros somos los más sabios, que nosotros somos los que hacemos las cosas mejor, que nuestra idea de la vida cristiana es la mejor. He escuchado a muchos que dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, yo hago esto y aquello para Dios a mi manera. El dueño, el creador de todo es Dios. Él te hizo a ti y a mí. La Escritura dice, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Entonces, si Él nos hizo, Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Y Él dice cómo le servimos, cómo le amamos, cómo lo honramos, cómo le adoramos, cómo hacemos las cosas para su gloria, no nosotros. Y en estos tiempos que se acerca el fin de los tiempos, que la venida del Señor cada vez es más próxima, deberíamos de recapacitar cómo estamos viviendo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Todavía sigue permeando ese pensamiento en nuestra mente. Es que yo veo que en muchos lugares así viven y no pasa nada. Sí pasa. Yo he visto cómo muchos que pensaban así han acabado trágicamente. Y si aquí no pasa nada, un día pasará cuando estemos dando cuentas al Señor. Así que creo que es buen tiempo, ¿no creen? Para retomar nuestra vida cristiana consagrada al Señor. Ahora todos debemos vivir como consagrados al Señor.